Buenas a todos, bienvenidos una semana más a otra conferencia del Instituto Juan de Mariana. Y el día de hoy, y tal y como estaba anunciado, pues vamos a hablar de un texto que en colaboración con Value School y con la editorial Deusto, el Instituto Juan de Mariana publicó en el año 2020. Es el libro El lado correcto de la historia, cómo razón y determinación moral hicieron grande a Occidente. Y el texto está escrito por Ben Shapiro, que, bueno, como muchos saben, porque le siguen seguro, es un abogado, un comunicador, un polemista estadounidense, famoso por sus participaciones, por su producto The Daily Wire y también por sus contribuciones antes en Breitbart News, ¿no? Y para hablar sobre este libro, sobre esta publicación de Value School del Instituto Juan de Mariana y de la editorial Deusto, pues tenemos el gusto de estar aquí con don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿no? ¿Qué tal? No, el gusto es mío. Miguel Ángel Quintana Paz es, como ya muchos saben, pues en la actualidad director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política. En su momento y durante muchos años profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y es una persona pues con una amplia carrera en el mundo de la filosofía. Él es doctor en filosofía y además de su trabajo en el mundo académico, pues es también un polemista, ¿no? Que es muy activo en Twitter, no evita cualquier pelea ni cualquier debate, lo cual está bien. Y bueno, en realidad, para hablar del texto de Shapiro, que tampoco evita cualquier debate y cualquier discusión, pues yo creo que es la persona ideal para esto. Y que surge de un debate, bueno, que llega prácticamente a la conflagración más que el debate, ¿no? Que fueron, fueron dos cosas, ¿no? Pero una de ellas fue muy parecida a esta, lo que pasa es que muy distinta a su vez. Porque a la puerta de esta universidad no me estaba esperando un montón de gente con voluntad de agredirme, ni os habían forzado al Instituto Juan de Mariana y a la Universidad Francisco Marroquín a suspender la charla, ni se había creado una gran polémica y la policía... Espero que no esté esperando a la puerta al final para llevarme, pero no para llevarme preso, sino para protegerme, como le ocurrió a Shapiro, ¿no? A Shapiro. Entonces, esto es una de las dos anécdotas, ¿no?, que cuenta él mismo en el libro, de por qué surge el interés de este libro. Darse cuenta de que de repente están pasando estas cosas, ¿no? En un país, además, como Estados Unidos, que lleva ya con 200 y pico años, con la enmienda a la Constitución que dice que la libertad de expresión es algo valioso. Pues parece que ya había dejado de serlo. Es verdad que el complemento, y eso lo hace más, porque esto en el fondo, por desgracia, no es tan poco habitual, ¿no? El que pase estas cosas en las universidades, que es donde menos deberían pasar, pero es donde más pasan, y que pase en Estados Unidos. El complemento de esto es luego un ataque que tuvo, por así, no sé si decir por el otro lado, probablemente sí, porque los espectros ideológicos todavía tienen cierta vigencia. Este ataque fue fundamentalmente de la izquierda, de cierta izquierda woke, de cierta izquierda del último progresismo, y sin embargo luego él también sentía de repente que al haberse puesto en contra del candidato Donald Trump en las elecciones, pues que había recibido también un ataque virulento en redes, en este caso sobre todo, lo cual ya rebaja un poco la tensión, porque no es lo mismo recibir un tuit ofensivo que tener a un señor gritándote a la cara o intentándote agredir, o no dejándote hablar, ¿no? Pusieron la alarma de incendios y todo para que no se le escuchara. Pero aún así es molesto, obviamente, si fuera un tuit solo no, pero si son cientos de tweets y Shapiro recibió cientos de tweets de fans de Donald Trump absolutamente enfervorecidos y enrabietados por el hecho de que él simplemente no defendiera a Trump. Las dos cosas, el ver la exageración desde un lado, la exageración desde el otro, le dijo, ¿qué es lo que estamos perdiendo? ¿Qué es lo que hemos perdido? Una respuesta fácil es la que he dado yo al principio. Hemos perdido el respeto a la libertad de expresión. Pero por suerte Shapiro, y yo creo que hay que hacerlo, porque esos análisis al final se quedan muy en lo superficial y muy en lo político. Hemos perdido la decencia, hemos perdido la educación, son correctos, pero hay que ir más allá. Él se va más allá y piensa que lo que hemos perdido es, como dice el subtítulo de la obra, la razón y la determinación moral que hicieron grande a Occidente, ¿no? Entonces estos dos elementos, además, que ya figuran ahí en el subtítulo y que organizan muy bien la tesis del libro, la razón, él lo personifica sobre todo en la figura de los griegos, la determinación moral la ubica sobre todo en la raíz judio-cristiana, Atenas y Jerusalén, por decirlo en dos ciudades,
¿Qué es lo que aportó Atenas? ¿Qué es lo que aportó Jerusalén? Esto de nuevo, puede haber una cierta perplejidad. O sea, que gente educada en Occidente, donde se supone que estamos en esa tradición y donde se supone que justamente lo que tenemos que aprender es eso, las aportaciones de nuestra civilización en la música, en la matemática, pero también en el pensamiento, ¿no? Pues que esto sea algo que se ha olvidado, o ni siquiera que no se conoce, y por lo tanto no hay por qué andarlo olvidando, es ya significativo. Que haga falta un libro para ello es significativo. Hay muchos más libros. Yo mismo al citar, y lo siento porque, bueno, me cuesta hablar del libro simplemente como si fuera un objeto, al final el objeto está ahí, lo pueden comprar cualquiera y lo puede leer, como si fuera un objeto ahí del cual se pudiera hablar sin meter mis ideas sobre él, ¿no? Sin meter lo que he ido pensando según lo he ido leyendo. Ya el propio título, y luego efectivamente en el libro me di cuenta de por qué pasaba esto, ya este subtítulo que centra en Atenas y en Jerusalén, en los griegos y los judio-cristianos, la atención, me llamó la atención. Con una pequeña, desde un punto de vista crítico. ¿Por qué? Porque echaba de menos el tercero, echaba de menos la tercera ciudad. La tercera ciudad de la que hablamos siempre es Atenas, Jerusalén y Roma. Me faltaban los romanos. Habla de los griegos, pero nosotros hablamos a menudo de los grecorromanos. ¿Por qué no están ahí los romanos? Leer luego el libro me confirmó por qué pasaba esto. Y aquí ya empiezo un poco, a lo mejor, el diálogo y mi crítica posible al libro. Ben Shapiro es norteamericano, es estadounidense. Entonces, Roma es una civilización. En esa tríada, Atenas, efectivamente, lo que aporta sobre todo es la racionalidad. El mundo judio-cristiano lo que aporta es sobre todo la moralidad, aunque también a esto le voy a hacer luego alguna enmienda. Pero la civilización, es decir, si los griegos no hubieran tenido detrás, lo voy a decir muy rápido, una civilización, primero como la de Alejandro Magno, pero fue muy breve, porque la propia vida de Alejandro Magno fue breve, aunque luego sus sucesores permanecieron en el tiempo, y no hubieran tenido luego a una civilización como la romana, que asumió su legado, probablemente la filosofía griega se hubiera quedado en una sección de coaching de cualquier librería por ahí perdida. Es decir, sí, se escribieron suponiendo que hubieran permanecido los textos, que para empezar, para que permanezcan textos, también hace falta una civilización. O sea, los griegos tuvieron la gran suerte, no solo de ser ellos muy buenos, en términos de razón, sino de tener luego unos romanos muy buenos en términos de implantar civilización, de implantar un imperio, de implantar una sociedad donde se estudian las mismas cosas, donde esas cosas se escriben, se permanecen, se copian, se almacenan, se difunden, se trabajan, se enseñan. Sin todo eso, el mero poder de las ideas y de la razón, pues desgraciadamente no es mucho, y los romanos aportan eso. Porque fueron un imperio. Claro, Estados Unidos también intenta ser ahora un imperio, y entonces a Shapiro no le hace falta el imperio de hace 2000 años, se conforma con el imperio actual y dice, bueno, ya tenemos una civilización actual que también promueve estos valores, y una buena parte del libro se dedica también a esto, ¿no? A la Declaración de Independencia, a los valores que dan lugar a los padres de la patria norteamericana, y es verdad, los Estados Unidos también, el imperio estadounidense, también ayuda a difundir estos valores, pero no son en modo alguno la civilización que los ha hecho permanecer. Ha sido la romana respecto a los griegos y también ha sido la romana respecto a la judeocristiana. Cuidado, si no hubiera sido por Roma, lo judeocristiano habría quedado probablemente pues, en una fe por ahí aislada, en unos cuantos sótanos, suponiendo que hubieran llegado hasta Madrid, que sería muy raro que desde Judea esas ideas hubieran llegado a Madrid. En algunos sótanos de esta tarde de viernes alguien estaría ahí leyendo unos textos en hebreo antiguo y diciendo qué inspirador es esto. Y poco más. Es decir, si el cristianismo, que efectivamente primero es perseguido por los romanos, pero luego, sin embargo, conquista el poder y se convierte con Teodosio en parte de la ortodoxia del imperio. Alguien puede decir, bueno, sí, ya Teodosio, pero es finales del siglo IV y luego ya vas a tener en el siglo V la desaparición del imperio romano de Occidente, pero el de Oriente va a seguir hasta prácticamente el inicio de la modernidad. Bueno, de hecho, se ubica normalmente ahí el final de la Edad Media. Es decir, si no tenemos ahí la civilización. Es que incluso en términos de lo más pragmático, o sea, el cristianismo se difundió siguiendo las vías romanas. Y la navegación por el Mediterráneo era posible, dentro de que era dificultosa, y el propio San Pablo tuvo varios naufragios, pero dentro de lo que cabe era posible, sin que te asaetaran inmediatamente decenas de piratas, porque estábamos en el Mare Nostrum, que era un mar romano. O sea, de hecho, donde se extiende el cristianismo es en las ciudades
romanas. Lo último que queda por extender son los pueblos, que es donde llega menos la civilización, que son los pagos, que de ahí viene el término pagano. El pagano es que no está cristianizado, pero originariamente es el hombre rural, y de hecho, años después de la caída del Imperio Romano, todavía se percibe algún pagano en algunos textos de la alta, muy alta Edad Media, y son siempre eso, gente por ahí perdida en el campo, ¿no? Por tanto, la ciudad romana, la Cives romana, el Imperium romano, la ingeniería romana que te permite hacer todo eso tiene un papel fundamental en el caso también del cristianismo. Y por tanto, echo en falta a Roma. Pero bueno, con este pequeño matiz, bueno, que no es tanto, es un tercio del contenido que podría tener el libro, sin duda la intuición es muy buena, ¿no? Porque ¿qué tenemos que recuperar o conservar, ¿no? Porque a lo mejor tampoco hay que ser tan trágicos. Yo entiendo que Shapiro sea trágico por lo que he dicho, porque de repente se ve a su alrededor que le cuesta hablar de estas cosas. Quizá aquí tenemos esa otra suerte que a veces olvidamos, que todavía podemos hablar de estas cosas. Ha habido un congreso la semana pasada, ha habido un congreso de un grupo nuevo que se ha montado un instituto en el CEU, el grupo Cefas, que está encargado precisamente de analizar también este tipo de cosas. Y algunos de los ponentes, vinieron muchos ponentes extranjeros que la verdad es que cogieron un plantel estupendo. Trajeron a muchos ponentes extranjeros que hablan de este tipo de asuntos, y alguno de ellos les dijo a los organizadores: ¿y no tenéis aquí manifestantes? ¿No tenéis aquí boicot? ¿Nadie os va a perseguir? ¿Puedo irme tranquilamente andando al hotel? Porque estos no lo decían porque sí, lo decían porque estas personas lo han padecido esto cotidianamente en sus países. Bélgica, Estados Unidos, fundamentalmente esos dos, ¿no? Porque venían de más países, pero los que lo habían padecido eran en esos dos lugares. Por tanto, aquí conservamos esa posibilidad de hablar de este tipo de asuntos, y ese privilegio también hay que notarlo. Y bueno, ya que he citado incluso a una institución que no es la mía, bueno, he citado la vuestra, por supuesto, he citado otra que no es la mía, aunque tuvieron la amabilidad de invitarme la semana pasada, hay que decir también, ¿por qué no?, que la mía, que es el ISEP, que ya has citado y que también es tuya, porque también es profesor allí, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, pues también humildemente lo que intentamos es abordar esto, ¿no? Yo cuando tengo que definirlo en una sola frase, lo que digo es que nos damos cuenta de que hace falta esta, ya digo, no sé si recuperación es demasiado trágico, pero y la expresión actual puesta en valor me parece horrible, o sea que no la voy a usar, pero esta rememoración es muy filosófica, suena casi heideggeriana, pero esta atención, este estudio, esta promoción de lo que nos ha hecho occidentales, de lo que nos hace occidentales, de por qué es valioso, por qué está en el lado correcto de la historia, como dice Shapiro, y por qué tiene todavía muchísimos frutos que rendirnos. Hay un tema muy interesante porque, claro, al final, para el que se quiere acercar al libro, el libro al final es como una especie de manual, ¿no? Es un viaje a lo largo de la historia de Occidente, ¿no? Pasando por distintas... Es verdad que sobre Roma no profundiza nada, habla de Cicerón, solo le dedica a Cicerón, no toca a ningún romano más, pero es como una especie de viaje. Ahora, es muy interesante y quería preguntarte tu opinión al respecto, ¿no? Él lo que dice es que propósito y capacidad individual, propósito y capacidad comunitaria, ¿no? Y ese es el secreto de la felicidad. Y eso es lo que se ha perdido. Propósito y capacidad individual, propósito y capacidad comunitaria. ¿Te crees esa como especie de columna vertebral que articula todo el razonamiento? Me parece muy complicado encontrar columnas y, por lo tanto, de nada menos que Occidente. Por lo tanto, en vez de ponerse tiquismiquis, aquí, al contrario, soy de lo más amplio y acepto, es un poco también lo que me juicio hay que hacer en general con los alumnos, ¿no? Esperar, ver el planteamiento que ellos hacen en una respuesta y en función de ese planteamiento evaluarles, no desde tu planteamiento previo si te está contando exactamente lo mismo que tú querías. Entonces, en este sentido, creo que si eso ocurre con un alumno, mucho más con un autor, con un libro, eso es parte del legado también de Occidente, ¿no? El aceptar el libro como documento no sagrado en el sentido de que, bueno, en el Islam el Corán es eterno como es eterno Alá. Es decir, es algo que es que ni siquiera el ser humano ha pasado. El ser humano lo ha transcrito, pero como dictado. No hay nada humano en él. Tiene que ser aceptado tal cual como divino. En Occidente, y aquí coincide la raíz griega y la raíz judía, aunque en el caso de la raíz judía se piense que hay una palabra de Dios, pero es una palabra de Dios siempre interpretada, siempre que se escribe o se pronuncia a través de lo humano, ya sean los profetas, ya sean los evangelistas, ya sea cualquier otro autor sagrado. Entonces eso ya establece una posibilidad de interpretación, y cuando interpretamos algo, cuando entramos en la noción de interpretación, lo que tenemos que entender es que el libro no es
exactamente la mente de Shapiro, yo no me puedo meter en la mente de Shapiro, y aspirar a eso acabaría en el escepticismo, otro de las bestias negras del libro, porque claro, como nunca puedo alcanzar la mente de Shapiro, nunca voy a entender nada. Como nunca puedo alcanzar la mente de Cicerón, nunca puedo alcanzar la mente de Platón, o nunca puedo alcanzar la mente de Isaías, jamás podré conocer a ninguno de ellos. Y luego la otra opción es la también muy crítica en el libro, la cuestión esta de constructivista, de que no le alcanzo a él y por lo tanto todo es simplemente lo que ponga yo. Y lo que ponga yo, el subjetivismo, mi emotivismo, lo que a mí me suscite, es todo lo que vale. El punto intermedio, y el punto intermedio plenamente occidental y el punto intermedio plenamente judío, creo que es entender que es que el libro es algo más allá del autor y más allá del lector, que también tiene su lógica propia, también tiene su mensaje propio y te tienes que meter. Pues era lo que decía. ¿Cuál es el mensaje del libro? Lo voy a articular a través de estas dos ideas. Me parece correcto. Yo hubiera usado otras o no, porque no he escrito nada todavía de esto, entonces no he usado ninguna, entonces no se puede comparar. Él al menos lo ha hecho. Yo he escrito cosas más pequeñitas, pero me parecen dos ideas sin duda interesantes. Ahora bien, hablabas tú de la felicidad, otra de las pequeñas enmiendas que me voy a permitir. Es verdad que la noción de felicidad es clave, sin duda, en la filosofía griega, ¿no? La eudemonía, en Aristóteles, muy bien lo trabaja. Pero yo creo que estamos en un punto en nuestra sociedad en el que tenemos que empezar a hablar más que del derecho a la felicidad o de la búsqueda de la felicidad, que por cierto es de nuevo una expresión muy americana, ¿no? Pursuit of happiness es una de las pursuit of happiness, ¿no? La búsqueda de la felicidad es uno de los valores que la Declaración de Independencia norteamericana pone como esenciales al ser humano. Yo creo que estamos en un punto en el que en vez de hablar de eso hay que empezar a hablar del derecho a la infelicidad. ¿Y por qué digo esto? Porque empezamos a vivir en un contexto en el cual la distopía de Huxley, la distopía que nos decía que podíamos tener un Estado que nos hiciera tan felices, que nos diera todo igual, que con la excusa de la felicidad nos redujera a personas no libres, a personas totalmente dependientes, a personas totalmente sumisas, que esa amenaza, no la amenaza del dictador que nos oprime, que nos tiene sufriendo, que intentamos rebelarnos contra él y no nos deja, no, la de este otro opresor, pero que casi no cabe llamar opresor, es padre bondadoso pero omniabarcante, y que eso sí nos quita la libertad, en eso sí que oprime, ese empieza a ser más la realidad de nuestros días. O sea, con la excusa de la felicidad, es que lo vemos todos los días, lo acabamos de ver con la pandemia, ¿no? Con la excusa de la salud, del bien, de la felicidad, por nuestro bien, se implantan cada vez más y más medidas y se seguirán implantando, por desgracia, a través del entretenimiento, a través de drogas, de medicamentos, de lo que sea, se nos proporcionará cada vez más la oferta de, oye, si puedes ser feliz con esto, ¿quién eres tú para rebelarte contra que mande yo? ¿Quién eres tú para rebelarte contra que las élites que decidan sean estas? ¿Quién eres tú? Y esto es lo que el mundo feliz plantea, ¿no? Como todos están con el soma, todos están felices, pues ¿qué necesidad hay de cuestionar lo que la élite dice? Y por lo tanto, la felicidad, quizá hay que empezar a poner el foco, más que en la felicidad, en el derecho a ser infeliz. Es que yo tengo derecho a ser infeliz. Es que es probable que esto que yo voy a hacer me ponga en riesgo, por ejemplo, en una pandemia, pero tengo derecho a ponerme en riesgo. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Con la excusa de la salud o la excusa de la felicidad o la excusa de la seguridad, no puedes atacar tanto mi felicidad. Y este factor no lo pongo como un extra a la civilización occidental, lo pongo como un extra al libro, porque creo que es otra de las carencias del libro. Creo que olvida, en la parte judeo-cristiana, olvida el elemento específicamente cristiano, que es este. Es decir, el matiz que da el cristianismo dentro del judeocristianismo, dentro de lo judío, de lo cual sin duda procede, es el de una sorprendente y que deja perplejos en su día y que puede seguir dejando perplejos continuamente, una sorprendente valoración del sufrimiento, que es la cruz, ¿no? El crucificado. Un crucificado es un réprobo, es un delincuente para empezar, pero es que encima lo ha pasado fatal y nunca, jamás de los jamases, puede ser modelo sin duda en términos griegos, ¿no? En términos judíos es verdad que hay alguna figura similar, ¿no? Job ya es un sufriente al cual sin embargo Dios no ha abandonado, es un libro muy interesante,
Pero hay, por supuesto, hay también los textos de Isaías en los cuales ya se habla en esta dirección, pero no estaba todo tan claro, y la prueba de que no estaba tan claro es que no se entiende. Cuando ocurre la crucifixión, ni siquiera los que luego van a ser cristianos, primeros cristianos, los apóstoles, ni siquiera ellos entienden muy bien qué es lo que ha pasado. O sea, no estaba asumido, es una novedad, es algo nuevo. Y ese elemento de la cruz, del sufrimiento, como parte integrante de la vida, como parte integrante de nuestra libertad, como parte integrante de lo que nos hace auténticos, ya digo, es muy cristiano, es la aportación que luego durante 2000 años se intentará desarrollar, y lo he hecho un poco en falta aquí. Hay felicidad sí, pero infelicidad también. Hay un tema, a mí es que, claro, al final tú sabes, ¿no? Esta casa es una casa liberal, pero hay un tema que en el libro me parece muy sugerente, ¿no? Y es el esfuerzo de Occidente, un esfuerzo inconsciente, fruto de ir aglutinando ingredientes griegos, cristianos, etc. El esfuerzo por hacer compatible el interés individual con el interés de la comunidad. Eso que en la primera parte del texto dice Shapiro, eso ha costado mucho tiempo en la historia, porque la noción de virtud era saber tu lugar en la comunidad. La comunidad tiene unos intereses superiores a tus propios intereses como individuo. Y esto tienes que tenerlo claro. Si tienes esto claro, eres un buen ciudadano y eres una persona virtuosa. Y como Occidente, gracias al cristianismo, no le da la vuelta, sencillamente vuelve compatible la búsqueda de la felicidad personal, la búsqueda del interés personal, con un bienestar comunitario y colectivo, ¿no? Y resuelve un dilema que probablemente en otras civilizaciones todavía no está resuelto, ¿no? O sea, es una verdadera marca de identidad occidental, ¿no? El hecho de decir, tengo derecho a buscar mi felicidad, tengo derecho a construir mi vida sin hacer daño al prójimo, y eso, contraintuitivamente, va a beneficiarnos a todos, ¿no? Y eso del derecho a la infelicidad es un poco eso también. Una comunidad que reconoce eso sale ganando, ¿no? Sí. Sí, y como he dicho, ¿no? Lo griego por sí solo es verdad. Bueno, él teme mucho la noción de telos, de finalidad, cuando se convierte en colectiva, y por lo tanto, como todos tenemos que ir en una determinada dirección, pues obviamente las preferencias de cada individuo quedáis sumido, y a su juicio, algunos de los desastres más recientes de la historia son por culpa de haber olvidado esto, ¿no? Y es verdad que en Grecia la noción de finalidad es fundamentalmente colectiva, la noción de libertad es fundamentalmente colectiva, es la libertad de la polis, es la libertad de que nadie nos está oprimiendo, ningún otro pueblo extranjero nos ha invadido o nos ha sojuzgado. Pero la idea de que yo soy libre respecto a los que tengo alrededor no está ahí, no cuaja, ¿no? Cuaja después, y cuaja efectivamente a partir del aporte cristiano, del aporte de la conciencia, ¿no? De la noción de conciencia. Aporte también a día de hoy absolutamente bajo ataque, ¿no? Ya se está hablando sin ningún empacho de que el derecho a la objeción de conciencia hay que irlo eliminando. O sea, en cosas muy graves, además, porque, bueno, si fuera, no sé, la objeción a la conciencia militar, pero estamos hablando de asuntos como el aborto, ¿no? O sea, se está diciendo en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha aprobado el informe Matic, que explícitamente dice esto, ¿no? Si en algún momento la objeción de conciencia pone en riesgo la posibilidad de efectuar abortos, hay que primar el efectuar el aborto antes de reconocer la objeción de la conciencia. Es decir, de reconocer que haya médicos que piensen que aquello que están haciendo es un asesinato. Eso no me importa, y el médico va a tener que hacerlo, o va a ser despedido si no lo hace, porque esa conciencia interior de que lo que estás haciendo es terrible y nadie, el Estado, la colectividad, el que sea, nadie te puede imponer a ti hacer algo que tú piensas que es un asesinato, esto hay que olvidarlo, hay que irlo suprimiendo. Y este es un informe que se ha aprobado en el Parlamento Europeo por parte, por cierto, de partidos que se dicen liberales, o sea que también indica el despiste fundamental. Estoy hablando de Ciudadanos en España y Renew Europe en general. Un diputado de Ciudadanos es verdad que no lo hizo, Bauzá, un político, por cierto, bastante liberal también, hay que decir, o sea que también desde hace tiempo, ¿no? O sea que también desde el liberalismo sí que se conserva esto, pero otros liberales no han conservado este elemento básico del liberalismo y efectivamente y del cristianismo. Es la idea de que esa conciencia, de que la conciencia intelectual es valiosa. No es necesariamente, lo has dicho tú ya muy bien, entonces tampoco me voy a repetir, pero no es necesariamente algo que se oponga a los demás, no es algo que ponga en riesgo al colectivo, sino que al contrario, cuando la permites florecer, eso mismo redunda en beneficio también del colectivo. No siempre es verdad y tal, y justamente lidiar con esto es
por lo que estamos hablando de una civilización, no de un libro de instrucciones, una receta de cocina que se hace en un rato, ¿no? Estamos hablando de crear una cosa que dé lugar a multitud de creaciones culturales, filosóficas y pensamiento. Pero ese marco, ese intento y luego logro, siempre precario y siempre renovable, ya digo. En el pleno año 2023, pues 22, estamos otra vez con la cosa de que, uy, no, uy, qué peligrosa la objeción de conciencia, uy, qué peligrosa la conciencia, venga, por el bien o por lo que yo interpreto que es el bien, que es abortar, vas a tener que prescindir de tu conciencia. Pero, y hay que volver a ello. Pero bueno, pero eso es el lugar donde estamos, y también lo has dicho tú ya, pero bueno, lo subrayo, en otras civilizaciones no están con estos dilemas. Claro. No están con, son nuestros. Sí. Hay otro tema que me gustaría mucho saber tu opinión, porque claro, a mí lo has dicho al principio, ¿no? El libro es un libro muy americano. Y obviamente está hecho para un público americano. Otra cosa es que los no americanos lo podamos disfrutar, ¿no? Cuando leía el texto, hombre, a mí me enfadaba un poco, ¿no? Porque no cita a ningún español, ¿no? Por ejemplo, no cita a Juan de Mariana, que defendió el tiranicidio, ¿no? Y sin embargo dice que fue Locke. No, tiene una tradición incluso John de Salisbury, incluso, tampoco es estrictamente español, pero bueno, hay una tradición anterior. No cita a Francisco de Vitoria para los derechos humanos, ¿no? Cita a Hugo Grocio. Se nota que su formación es anglosajona total, ¿no? No tiene nada con... Y su civilización. O sea, es la idea, lo cual además es precario en términos teóricos. O sea, ¿qué pasa? Que en términos civilizacionales, de verdad, todo fructificó solo en el siglo XVIII. Es verdad que para ser americano, sin embargo, reconoce un papel a la Edad Media loable. Ah, sí, o sea, eso sí, es correcto. Eso sí. O sea, cualquier otro hubiera dicho, me hubiera respondido a esta pregunta que acabo de hacer. Sí. Hasta el Pinker. Aunque sea de otra manera, pero Pinker hubiera dicho, pues sí, en el 18 es cuando empezaron a hacerse bien las cosas, todo además era barbarie, y ahí por fin hubo cositas antes de los griegos, y a los cristianos a lo mejor también, pero fue en el 18 donde fructificó. Shapiro no es así, es mucho, en ese sentido, para ser americano es mucho más abierto, pero hay cosas antes, medievales y tal, pero sí que donde todo al final fructifica es el 18, ¿por qué? Porque es cuando se crean los Estados Unidos de América, entre otras cosas. Bueno, él dice que los Estados Unidos de América es la expresión de la fusión perfecta entre el cristianismo y Atenas, ¿no? Claro, o sea, claro. Y ahora que lo has dicho al principio, lo de Roma, claro, me hace el triángulo perfecto, claro, excluyo a Roma, tiene que excluir a Roma, porque nosotros somos la... bueno, claro, Roma era antes del cristianismo o interactuando con él, pero claro, es que el pastel sale perfecto así, ¿no? Claro. Yo creo que en Europa, sin embargo, somos muy conscientes de eso, de que estamos continuamente viviendo en los restos de Roma y reconfigurando Roma. La propia Unión Europea es un intento de imperio romano. Es verdad que hemos perdido toda la parte sur del Mediterráneo porque la perdió el cristianismo, porque llegó el Islam, pero va de la mano, o sea, es que va de la mano. Por eso justo cuando intentamos, como se perdió para el cristianismo, cuando intentamos reconstruir Roma o la Unión Europea o la Europa ya no incluye el litoral sur del Mediterráneo. O sea, nosotros las tres raíces están todo el rato juntas. Y leemos a los griegos porque resulta que es que los copiaban monjes que eran cristianos. Y lo hacían a menudo en latín, que era la lengua de los romanos. O sea, tenemos que estar siempre con las tres hebras y son indisolubles y costaría mucho aquí hacer esto. Allí se entiende, ellos creen que es una nueva, pues eso, pues lo que tú has dicho, una nueva, por fin, llega a su cúspide y es una nueva oportunidad, es un nuevo país, un nuevo continente, un territorio nuevo donde se pueden implantar las cosas. Es parte de la ilusión, de la fuerza, de la energía, de la juventud que a menudo tienen los americanos y que es muy valiosa. Pero como toda juventud, tiene algo de inconsciencia del pasado, de ceguera, de ignorancia, y un poquito también de desagradecimiento respecto a los que han venido antes que tú y ya te lo han dejado medio hecho. Sí. Ahora, la pregunta que bueno, no sé qué piensas, es el proceso de degeneración. ¿Se aprende con el libro a la hora de entender ese proceso de degeneración de Occidente? Porque es curioso, ¿no? El libro te dice las virtudes de Occidente, pero también un poco el suicidio de Occidente, ¿no? Porque, o sea, todo lo que se relata en el texto, pues en contraposición al milagro americano, ¿no? Que puede ser la Revolución Francesa y las reflexiones que hace sobre la Ilustración y sobre determinados autores, ¿no? Le tiene especial manía a Hume, le tiene especial manía a Voltaire, en cierto sentido. O sea, esa narrativa, ¿es útil tener esa interpretación?
Bueno, aquí llevamos a algo más profundo, ¿no? Que es la interpretación de la decadencia, claro. Claro, la interpretación. Podemos estar de acuerdo en que es lo valioso y ahora, a ver, ¿por qué hemos decaído? Pues cada uno señala con el dedo, como también ocurre a veces cuando hay problemas en casa o hay problemas en... Cada uno señala el dedo a gente distinta, ¿no? Yo, a ver, claro, aquí no puedo sino ofrecer mi interpretación, ¿no? Y que no está tan en el libro, aunque la tiene delante de las narices, a mi juicio. O sea, todo lo que critica del mundo actual es porque estamos atravesando un estadio final de esa degradación y que él mismo ha visto en su vida. Él dice, oye, es que en 2016, 2017 me estaban pasando estas cosas, pero en 2010 no me pasaban. O sea, que es que vamos muy rápidos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo también me puedo poner a hablar de Hume o de Hegel, por cierto, sí, o de Marx, que también son otros de los sospechosos habituales. Pero bueno, Heidegger se iría incluso ya a Sócrates, ¿no? Y Nietzsche se irían a Sócrates, ¿no? Todo lo que fue después de los presocráticos ya fue decadencia. Cada uno nos podemos ir, pero venirnos más cerca, yo creo que esto que estamos viendo todos en estos últimos años tiene un culpable claro y ahora vamos con las raíces. Y el culpable sería la mentalidad woke, ¿no? La mentalidad de la critical race theory, ¿no? La teoría crítica de la raza, la mentalidad de los social justice warriors, ¿no? De los guerreros sociales, los justicieros. Sería la mentalidad de lo que también de lo que aquí a veces llamamos progresismo o progre incluso, ¿no? Sería la mentalidad que también precisamente por esta dificultad a nombrarlo, a veces se ha llamado ideología invisible, tiene muchos nombres, ¿no? Lo políticamente correcto, aunque quizá alude más a la cuestión, a la faceta lingüística de todo esto, pero también se critica como lo políticamente correcto. La cultura de la cancelación, aunque alude, a mi juicio, solamente a un mecanismo, que es el de cancelar a gente. Pero también, bueno, con todos estos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Todo esto es de los últimos 10 años, o incluso menos, cuando ha tenido su esplendor. ¿Y de dónde viene esto? Y yo creo que esto es inevitable, más que echarle la culpa a Voltaire o a Hegel o a Marx o al que sea, aunque el análisis que le echa la culpa a Marx, que es el de Jordan Peterson, es bueno. Yo creo que no es completo, pero es bueno. Es decir, es verdad que hay una obsesión desde Marx por localizar quién es el oprimido. En el caso de Marx era la clase obrera frente a la clase burguesa y en el momento en que localizas al oprimido, hacer todo lo posible para que el oprimido pues dé la vuelta a la situación, revolución y cree un mundo nuevo ya sin opresiones. Eso a partir de los años, sobre todo a partir de la posguerra, ¿no? En Europa y en Estados Unidos, en Occidente se va olvidando porque resulta que la clase obrera empieza a vivir relativamente bien y no parece que sea sujeto de revolución, es decir, no parece que se vayan a rebelar. Cuando Marx decía en el manifiesto comunista que cuando el obrero ya no tiene nada más que, el proletario no tiene ya nada más que perder que sus cadenas. En los años 60 del siglo XX, el obrero tiene que perder, no sé si sus cadenas, a menudo cadenas musicales, tiene que perder su apartamento, tiene que perder su lavadora, su coche, sus 2 coches, a veces el apartamento también en Torrevieja. Es decir, ya hay muchas cosas que perder y ya empieza a ser poco plausible pensar que el proletario vaya a dar la vuelta a la situación. Y por lo tanto, ante ello, el marxismo se reformula, sigo con el análisis de Peterson, que ya digo que no me parece falso, me parece incompleto, pero no erróneo. El marxismo se reformula y está también aquí, y por lo tanto empieza a localizar nuevos sujetos de opresión. Los nuevos oprimidos son cualquiera que esté en situación de minoría. Ya no son los obreros, que a menudo además se han aliado con el sistema porque viven bastante bien, sino que son las minorías sexuales, las mujeres, que no son minoría numérica, pero son minoría en términos de poder, lo LGBT, las minorías raciales, minorías étnicas, minorías lingüísticas, bueno, todo lo que todos sabemos. Y por lo tanto, estas nuevas minorías han sido siempre víctimas, se elevan al poder, tienen que convertirse ahora en las nuevas autoridades, que hay que dárseles siempre la razón, y en última instancia, si están oprimidas es por culpa justo de Occidente. Por lo tanto, echamos por la borda justo lo que Shapiro quiere recuperar, porque si están así es porque Occidente ha sido heteropatriarcal, ha sido colonialista, ha sido homófobo, ha sido machista, ha sido pues un montón de cosas que las han llevado donde han llevado. Y entonces llega lo woke, y entonces llega que intentas dar una conferencia y te abuchean o te ponen la alarma de incendios o te intentan incluso agredir, porque te consideran la personificación de 2.000 o 2.500 o 3.000, no sé. Habría que preguntarles a cada uno años de opresión.
¿Esto woke que surge aquí entonces qué es? ¿Es un rechazo simplemente? Pero un rechazo que ¿de dónde viene? ¿Cae de Marte? ¿De repente han caído unos señores de Marte y han empezado a rechazar la cultura donde estamos? ¿Son chinos que entraron aquí de repente y se disimulan entre nosotros, ni siquiera tienen cara de chinos y van acusando a los demás de algo? No parece. Parece que es algo que surge del propio Occidente. Y yo creo que ahí hay un análisis mejor que el de Shapiro, que tampoco es un teórico así, o sea, es un tipo que sabe mucho, que divulga muy bien, pero tampoco es un teórico fuerte, y el que voy a citar ahora, sin embargo, sí que lo es. Yo creo que son los principales teóricos de las últimas décadas. Yo creo que ahí el análisis de René Girard nos puede proporcionar muchísima más iluminación. René Girard justamente hace un análisis de esta noción. Para él es clave la noción de víctima, la noción de chivo expiatorio. ¿Sí? La noción de víctima que a menudo se confunde con chivo expiatorio. Y dice, parte del mensaje cristiano era este. Es decir, que la víctima, que el crucificado, que el cordero degollado, el Job, el sufriente, el que lo pasa mal, la bruja del pueblo a la que todos vamos a atacar porque es una señora rara que hace cosas raras y seguro que la epidemia que tenemos ahora es culpa de ella, o los judíos que están ahí apartados y que también seguramente hacen cosas raras y son los culpables de que el agua contamine. Todos estos sufrientes, todas estas minorías, los seres humanos tenemos una gran tendencia a echarles la culpa de todo. A las brujas, a los judíos, al leproso que algo habrá hecho, o habrá hecho algo él o su familia y por eso son leprosos. Y sin embargo el mensaje cristiano es justamente con el antecedente de Job, y ya he dicho, y de Isaías, pero fundamentalmente lo ve Girard fundamentalmente en la crucifixión también. El mensaje cristiano es que no, que la víctima más inocente de todas también puede ser víctima. Ergo, el hecho de ser víctima no significa que sea culpable. Es una tendencia nuestra la de ver a la víctima como culpable, pero la víctima es un chivo expiatorio. Es la noción también típicamente girardiana, ¿no? Tenemos una gran tendencia los seres humanos a buscar chivos expiatorios. Y la bruja a la que quemaban, o a la que expulsaban de la ciudad, o a la que le echaban la culpa de todo, es un chivo expiatorio. No es otra cosa. Y los judíos contra los cuales montamos el pogromo es que están siendo chivos expiatorios, etcétera, 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 ¿no? El cristianismo revela el procedimiento del chivo expiatorio para Girard. El cristianismo aporta un saber cognoscitivo, es por lo que digo que también es un pequeño matiz. No solo la razón y el conocimiento vienen de los griegos, también viene de lo judío-cristiano, según Girard. Nos aporta este conocimiento fundamental y, por lo tanto, la víctima hay que valorarla. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad actual? Que todo este esquema se ha perdido, se ha perdido a medias. Se ha conservado la atención a la víctima, típica del cristianismo, la revalorización de la víctima, pero se ha perdido todo lo que lo rodeaba, que es la víctima en realidad está al lado de Dios, y en realidad no debes atacarla, pero tampoco debes atacar al opresor, sino que lo que debe haber es un perdón y una reconciliación y una redención. Todos esos valores positivos que venían después en la cultura actual woke no están. Está el momento inicial de voy con la víctima, pero después como voy con la víctima, como voy con la mujer, como voy con el gay, como voy con el negro, automáticamente tengo que atacar a ti, porque aquel día dijiste un piropo absolutamente inconveniente, aquello que dijiste es un chiste que puede sonar homófobo y aquella otra cosa que has dicho ofende a toda la raza negra. Y por lo tanto debe ser cancelado, debe ser excluido. Ya, pero fue un piropo que dije hace 15 años, da igual, no hay perdón posible, no hay perdón cristiano. En el cristianismo es esencial, como he dicho, en el esquema de Girard, es la clave de todo para salir adelante de los procedimientos estos de chivo expiatorio, porque Girard dice que es inevitable, los vamos a hacer siempre. Pero hay una solución. Aquí no, en lo woke, la solución es la condena, darle la vuelta, básicamente. El que antes era oprimido, la víctima se convierte en juez. Se convierte en juez inapelable, sin reconciliación posible, y en el que condena a todos los demás, y así se restañan las heridas del pasado. Esto es caer de nuevo, diría Girard. Dijo Girard ya, porque esto ya lo veo venir, aunque falleció hace poco. Esto no es más que darle la vuelta y crear un nuevo chivo expiatorio. Los antiguos victimarios son ahora las víctimas chivo expiatorio y seguimos en la misma. Esto es tramposo, esto es equivocado. Yo creo que ese análisis es interesante por eso, porque nos muestra por qué ahora de repente tenemos lo woke, justo en el momento en el cual esas víctimas tradicionales, ha habido discriminaciones homófobas, por supuesto, ha habido discriminaciones contra las mujeres, por supuesto, ha habido discriminaciones contra los negros, por supuesto, pero justo el momento en el que mejor estarían de la historia es justo el momento en el cual, sin embargo, se produce toda esta histeria con esta opresión cuando es menor, justamente
Aquí, esta pregunta se la hace en otro libro muy interesante, por cierto, Douglas Murray, ¿no? La masa enfurecida. Sí. La masa enfurecida. Bueno, pues justamente ocurre ahora por esto, ¿no? Por este factor. Ahora, hay un tema, a mí, intentando conectar cosas que a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero algo que me gustó mucho del canto que hace Estados Unidos, ¿no? Es que dice, al final Estados Unidos, ¿por qué fue exitoso, ¿no? Compatibilizó lo individual y lo comunitario, pero fue consciente de los peligros de la comunidad y también de los peligros del hedonismo y de ese libertinaje individual, ¿no? Y puso en el centro de todo, que bueno, es una virtud clásica, ¿no? Templanza primero, precaución después, ¿no? Sí. A día de hoy, a lo mejor se ha perdido la precaución, ¿no? Y es un poco lo que dice Shapiro, ¿no? Porque yo leyendo tramos me conectaba con otro libro, ya que estamos haciendo publicidad de todo hoy, además del libro, sí. con el texto de Pablo Malo, Los peligros de la moralidad, un texto de Deusto, ¿no? Muy interesante. Sí, claro, muy bueno. Vivimos en un mundo hipermoralizado e hipermoralizante, en el cual, pues al final, todo es pasión, ¿no? Parece que no hay razón, ¿no? Y eso es un peligro para la sociedad, bueno, de personas libres y responsables, porque también Shapiro lo dice, ¿no? No puede haber libertad sin responsabilidad, no hay la una sin la otra. Eso no forma parte tampoco de Occidente ni de la cultura occidental, ¿no? Sí, aquí es que entramos ya cada vez que cosas más profundas. Sí, porque a ver... Bueno, ya nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Y esto pasó sin querer. Vale. A ver, yo creo, la templanza, la precaución, virtudes de los... Volvemos a lo mismo, virtudes de los Estados Unidos. Estados Unidos lo ha sabido hacer, lo ha sabido conjugar, por eso está en la cúspide de la historia. Bueno, ese es el Estados Unidos de los puritanos del Mayflower. Son las virtudes que valora Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Por cierto, el capitalismo está también inmerso en todo esto, ¿no? Estados Unidos también es bueno porque es donde el capitalismo ha funcionado mejor y la postura de Shapiro es obviamente amigable hacia el capitalismo y la vuestra en Juan de Mariana también, y hacéis muy bien. Pero esta es la interpretación de Weber. Es la interpretación de que hay ciertas virtudes religiosas, que son las de los puritanos, primero en Europa, pero que luego gran parte de ellos tienen que escapar y justo se van a Estados Unidos, calvinistas, fundamentalmente, aunque también Lutero, Weber cree que también va a acabar en esto, que hace que las cosas funcionen bien. ¿Cuál es entonces el punto ciego? Y tiene que ver con lo que tú decías. Aquí falta la tradición hispánica porque falta el catolicismo. La tradición hispánica es la católica. Entonces, ¿cuál es la visión católica? No es muy distinta, estamos dentro del cristianismo, pero quizá las virtudes puritanas no sean las más excelsas. Quizá hay otro tipo de virtudes, como esta otra que no es nada puritana, como la tolerancia ante el pecado ajeno, la aceptación de nuestra imperfección, de la de los demás y de la propia, que por lo tanto me lleva a no la cusica continuo, que se parece mucho más al wok actual, pero también se parece, y esto ya está muy analizado, se parece también a la cusica que en Ginebra va diciéndole a Calvino, oiga, que este ha hecho esto, y al final también lo queman, ¿no? Esta otra beta, cristiana también, judío-cristiana también, pero entonces ya entramos en un matiz que es católica, yo creo que es mucho más interesante de cara a hacer frente a lo que tenemos encima. Hay ya muchos análisis que lo que dicen es, y por eso me gusta, por cierto, la palabra woke, aunque sea un anglicismo. Woke tiene una clara relación con wake, con despertar, ¿no? Y de hecho muchos de los woke creen que han despertado una realidad. Y esto empalma perfectamente con otro fenómeno muy americano, que son los fenómenos de los awakenings, de los despertares religiosos que se han ido produciendo a lo largo de su corta historia con una cierta frecuencia, ¿no? Gente que llegaba y que decía, hay que reformar, ¿no? La Ecclesia sempre reformanda, otra idea típicamente protestante. Hay que reformar, hemos olvidado el verdadero cristianismo y hay que reformarlo. Entonces hay despertares y hay evoluciones. Bueno, pues hay muchos análisis ya que dicen que lo woke no sería más que el enésimo despertar, el enésimo awakening, y por tanto woke, de esta larga historia,
que es un movimiento puritano, que es un movimiento religioso. Lo que pasa es que tiene una peculiaridad, igual que los movimientos religiosos de principios del 20 no eran iguales que los del principio del 19, pues ahora los del principio del 21 tienen otra peculiaridad, y es que Dios no importa demasiado, importan otras cosas, importa esto que he dicho, de la víctima y tal, pero estaríamos ante esto, estaríamos ante este dogmatismo. Quizá no tengamos a Dios, pero desde luego sí que tenemos doncellas vírgenes como Greta Thunberg, ¿no? a las cuales ya se exhiben carteles que no tienen nada que enviar que los de la Virgen María. Tenemos también fenómenos de sacramentales, ¿no? De gente que confiesa sus pecados ante el clima, o que confiesa sus pecados de no haber sabido entender todavía la diferencia racial. Tenemos, por supuesto, fenómenos de masas, ¿no? Manifestaciones. Tenemos teólogos procesiones. Nuevos. Tenemos teólogos, universidades, ¿no? O sea, tenemos todo. Entonces, ese análisis me parece muy plausible. Estamos ante la enésima, pero el enésimo awakening dentro de esta... O sea, le estoy echando la culpa al puritanismo. No es, obviamente, ya digo, Greta Thunberg no es un puritano del 17 ni del 19, pero conservaría sobre todo esta intransigencia, ¿no? Este continuo, este absoluto desprecio del pecado y del pecador. Mientras que en el catolicismo está mucho más clara esa diferencia, ¿no? Desprecia el pecado, pero no al pecador. Porque en el fondo todos somos pecadores, porque nadie es perfecto. Esto Weber también lo explica muy bien, ¿no? O sea, estás indeciso en el caso del calvinismo, también en el caso del luteranismo. En el caso del calvinismo, si eres un elegido o no. En el caso del luteranismo, si tienes fe o no, que es ya como un signo, pero sé si tengo fe o no la tengo. En los dos casos estás como muy indeciso, no sabes si eres un elegido a Dios, y por lo tanto tienes que ponerte a ahorrar, a tener una vida austera, a tener una vida que favorece el capitalismo, para decirte a ti mismo, para corroborarte a ti mismo que vas por el buen camino. Y crea esto. Bueno, pero estas incertidumbres sobre si estoy en el lado correcto, y si estoy en el lado correcto lo estoy de plenas, y si soy uno de los elegidos por Dios, según el calvinismo, ya puede pasar cualquier cosa que me voy a salvar, y si eres de los réprobos, ya puede pasar cualquier cosa que te vas a condenar. Esta absoluta definitividad de todo no es nada católica. En el caso del católico es todo mucho más. Bueno, vamos a ver, pues confiésate, has cometido esto, no pasa nada, pues vuelvo, pues vienes al sacramento común, vienes a la misa, o no vienes, pero luego se te perdona. Pero hay esta noción mayor de tolerancia que yo creo que aquí se ignora. Es curioso, ahora estaba pensando en otro libro, en el de Nussbaum, cuando se habla tiene el texto este sobre la libertad de expresión, precisamente, y a mí me llamó mucho la atención. Ella es de familia anglicana y convertida al judaísmo o viceversa. Quiero decir, no es católica. Y sin embargo, cuando cuenta los grupos oprimidos, me sorprendió que dice: el principal grupo oprimido a lo largo de la historia de los Estados Unidos en términos religiosos han sido los católicos, con diferencia. Se ha prescindido un poco de este aporte, de esta, a mi juicio, sabiduría. Esto no lo dice Nussbaum, pero digo yo, esta sabiduría católica, y por lo tanto también nos explicaría algunos de los entuertos en los que estamos ahora, y explicaría también, ya digo, la ausencia de los... Porque además todos los que has citado es que eran curas, ¿no? O sea, Juan de Mariana, Victoria, más católicos... Sí. Definitivamente, o sea, todos curas. Sí. Además digamos, pues unos jesuitas, o sea, dominicos. O sea, fíjate, los jesuitas, ¿no? O sea, si estoy hablando del catolicismo como el tolerante, pues si ya entramos en el jesuitismo, que incluso a Pascal le parecía ya que eran unos laxos y unos relativistas morales indeseables, pues siendo Pascal católico. Bueno, nos quedan pues 20 minutos, no sé si hay preguntas, comentarios, etcétera. Sí. Porque yo puedo seguir charlando aquí. Sí, no, podríamos... a mí me quedan como 7 temas. A mí también. Empezamos con las preguntas de la sala, y si sobra tiempo, pues las del chat de YouTube. Sí. Vale. Al final se había... Así que sale en YouTube, vale, sí, en directo. Sí. Vale. En primer lugar, muchísimas gracias a los dos, porque es verdad que podríamos estar aquí hablando eternamente. Porque, claro, sí, son temas muy, muy interesantes. Pero yo me gustaría hacer, en este caso, de abogado al diablo, porque habéis hablado en muchos casos de temas muy interesantes, tipo la decadencia, tipo pues esta nueva, la transposición de una civilización en otra, por ejemplo, la llegada de Mayflower y de los primeros colonizadores a América, y por tanto la civilización que se lleva allí, pero también, y luego otros temas, por ejemplo, como el de la tradición clásica como algo bueno, pero también yo tiendo a pensar que estos temas en algunos momentos, sobre todo en estos libros así más de divulgación, tienden a pasar un poco como tópicos.
tópicos literarios que son muy bonitos, que son muy interesantes, que a todos les gusta. ¿A quién no le va a gustar algo sobre decadencia, sobre la caída, ¿no?, de Ícaro hacia el suelo? Pero, sin embargo, en muchos casos se simplifican demasiado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la bueno, que yo soy un defensor muy, muy claro del mundo clásico, pero que también tenía sus muchos puntos oscuros. Por ejemplo, la teoría en el mundo económico, ya que estamos aquí en Juan de Mariana y la Marroquín, de contra la usura o contra el trabajo honesto, ¿no?, contra el comercio, por ejemplo, con todo lo que sea, digamos, prestar dinero y recibir una compensación a cambio. Por ejemplo, hemos hablado, por ejemplo, de los griegos, pero ¿cómo no resaltar, por ejemplo, la República de Platón, que es casi una república socialista de los más ilustrados, pero que en el fondo eran unos pocos, una oligarquía, ¿no? Entonces eso también, luego en la modernidad se ha utilizado también para regímenes horribles, ¿no?, y tiránicos. O, por ejemplo, también hemos recuperado el concepto de democracia, pero la democracia radical ateniense, por ejemplo, en sus orígenes, era tremendamente imperialista. Y, por ejemplo, uno de los símbolos de esa democracia, como es el Partenón de Atenas, es un claro elogio a la colectividad y acusando y subyugando al individuo. Por ejemplo, Alcibíades, por ejemplo, muchos otros grandes estadistas de la época. Entonces, ¿hasta qué punto, y también Ben Shapiro lo hace, no estamos hablando en muchos casos de tópicos literarios, o tópicos históricos, o tópicos filosóficos, y no estamos yendo más dentro de la sustancia, de lo que en realidad hablábamos antes, que es como la multiplicidad, ¿no?, de la historia y la falta de determinismo de esta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué cierto punto estamos cayendo de nuevo en tópicos o estamos aportando algo nuevo? Estamos viendo una visión más completa, más exhaustiva sobre lo que ha pasado y sobre este tipo de filosofías. Gracias. Por favor, sí, no me he enterado, o sea, sido todo muy interesante. La parte final no he entendido muy bien por qué no, o sea, acusas además a estas visiones, aparte de tópicos, que ha quedado claro por qué, acusas además que hay como un determinismo en ellas. Puede ser, sí. Puede ser. No sé cómo lo ves. Sí. A ver, varias cosas, porque has dicho muchas cosas. Lo primero, Platón. Has aludido a la lectura de Platón de Popper. Soy un virulento opositor a la interpretación de Popper, pero no es una peculiaridad mía. Es una peculiaridad en el mundo de la divulgación, porque Popper fue un excelente divulgador y mucha gente no ha leído a Platón, ha leído a Popper hablando de Platón. Pero en el mundo de la filosofía, en el mundo del académico, Popper es interesante por cosas que dijo sobre la ciencia y tal. Popper es un pésimo lector de Platón. Nadie toma en serio al Platón de Popper. No tiene sentido. O sea, no es un señor que se pone ahí y saca unas cosas. Por 1000 cosas. Voy a señalar un par, pero bueno, un par de los siguientes. Para empezar, lees a Platón, y dices, no sé, la República o las leyes, a su vez son muy distintos, pero bueno. Y dices, este señor lo que quería era una casta que dominara y tal. Bueno, antes de contar todo esto de los filósofos, encima van a mandar los filósofos, que como él era filósofo, pues quiere mandar él, y luego los guerreros, y luego el resto del pueblo. Y les van a mentir además para tenerlos ahí. Para empezar, la noción de mentira aparece solamente una vez y no está claro si habla de mentira o de ficción o de... No está muy claro a qué se está refiriendo. Pero la clave es que antes de explicarnos esta estratificación social en la República, Platón deja muy claro que lo que va a hacer es hablarnos de, que es el principio, desde el principio del libro, es la cuestión de la justicia. Y la justicia no entendida como entenderíamos nosotros la justicia social. La justicia entendida como yo ser justo, ser buena persona. El problema de la República es, ¿para qué ser buena persona si en el fondo te va mal? Pregunta típica en la ética, por otra parte, pero pregunta fuerte, pregunta también cristiana, ¿no? Paradigmática, pero ¿para qué ser buena persona si acabas crucificado? O sea, que ahí no puede ser más brutal. O ¿para qué ser buena persona si acabas como Job, que se te hunde todo, ¿no? Eres un rico que se te pierdes todo, pierdes a tus hijos, lo único que no pierdes es tu mujer. Y algunos dicen, ves, todavía le oprimió más Dios porque dejó ahí a la mujer para que le criticara y le echara la culpa de todo. Esa pregunta típica de por qué ser bueno si no sirve para nada, esa es la pregunta del libro. Y es la clave desde aquí. Y cuando Platón dice, bueno, vamos a abordar esto, dice, lo que pasa es que los niños pequeños cuando aprenden a leer, ya no pasa esto, pero se ve que pasaba en Grecia, cuando aprenden a leer primero aprenden las mayúsculas y luego ya aprenden las minúsculas porque son más fáciles las mayúsculas, son más grandes. Luego voy a hablar de lo grande para entender lo pequeño. Lo dice así, lo grande, las mayúsculas, es la polis.
y así entenderé lo pequeño, que es lo que me interesa, la ética. Dicho de otra manera, la preocupación de Platón es la ética. No está hablando de que en nuestra interior tenemos que tener la razón, que sea la que mande, tenemos que tener luego una parte volitiva, que sea la que lo que hemos visto que es bueno se ponga a hacerlo, que sería el coraje o la fuerza de voluntad, diríamos hoy, ¿no? La fortaleza. Y luego tenemos que tener una parte también, obviamente, pues que se preocupe de que tenemos deseos, que hay que satisfacerlos, comer, deseos sexuales y tal. Y eso también está muy bien que esté ahí. Lo que pasa es que eso no tiene que ser lo que mande sobre la razón, sino cumpliendo su papel. Y para explicar esto, que así dicho es muy abstracto, te pone el ejemplo de la ciudad. ¿Quería Platón de verdad una ciudad así? A ver, pues a lo mejor era muy tonto, pero ya había... Estuvo también se fue a Sicilia varias veces y vio lo que era posible y lo que no era posible. Quiero decir, que el intento de Platón, más que establecer una sociedad tan estratificada y tan concretita, el intento de Platón real es la idea de que la razón cuenta dentro de nosotros, lo que he dicho, y luego es verdad que también en política, y esta es una preocupación de Platón, pero bueno, es una preocupación también nuestra. ¿Cuenta para algo la razón en política? ¿La política es solamente una lucha de fuerzas? Este es el problema de Platón. O es versión light, no de fuerzas, como ahora en Rusia y Ucrania, sino de persuasión, ¿no? Cuando no estamos en guerra, estamos persuadiéndonos, pero persuadiéndonos pues porque llevo la corbata de este color y te caigo mejor, o llevo barba y entonces me boquetas más, o me han entrenado en retórica, que era de hecho lo que estaba pasando porque eso ya lo tenían allí. Y entonces soy un mejor retor y soy un mejor sofista. Entonces es eso, el mundo de la política debe orientarse o por la fuerza bruta y los personajes, Trasímaco, etcétera, que aparecen en la República, van de este palo. Van de decirle, sí, el mundo es eso, la política es eso. Y Platón tiene que decir, no, yo creo que la razón importa en política. Y es que resulta que es el primero que lo dice en la historia. Entonces tiene que argumentar por qué importa. Y entonces, de nuevo, pues imagina una sociedad que diga, ¿no creéis que esto sería...? Ya sé que no llegaremos allí, pero ¿no creéis que un poquito más de razón? Ese es el marco, eso es de lo que está hablando Platón. No está hablando de quiero imponer aquí una sociedad dictatorial, que es lo que lee Popper, cuando lo lee también, claro, tras las experiencias que hemos tenido en el siglo XX y tal, hay que contextualizar a Popper también. Pero bueno, perdón por la extensión, pero es que lo de Popper me pone... Te veo nervioso, te veo... Hay más fallos en el libro, Pero bueno, esta sí es como es siempre lo que es la acusación fundamental que le hace a Platón. La de Friedrich Hegel tampoco me parece del todo, pero bueno, lo vamos a dejar. La cuestión por ejemplo, es verdad, en el mundo antiguo, en la economía además, asuntos como la usura, como el interés se interpreta como usura, ¿no? Y por tanto no se entienden cosas y la cosa no tira para adelante y no va. Bueno, pero todos sabemos que en la Edad Media los que sí que practicaban el préstamo con interés eran los judíos. Y sin embargo, en la Torá también se prohíbe el interés. Entonces, ¿cómo es posible esto? Si tan malos eran, si tan retrasada era la economía judío-cristiana, en este caso judía, ¿por qué se da? O luego la cristiana. Bueno, la clave yo creo que está de nuevo en la noción de hermenéutica, que es un poco la noción de interpretación, las relaciones que tenemos con los libros y con los textos en Occidente, que he dicho que es muy peculiar. Algunos nos llama una civilización del libro, ¿no? Por esto. Y es que, precisamente como el libro no es una cosa absolutamente sagrada a la que haya que someterse y no se te ocurre interpretar 4 pasos porque te estás apartando ya de lo definitivo, sino al contrario, es imprescindible que lo interpretes, esos textos se interpretaron, se reinterpretaron, se siguen interpretando, se siguen reinterpretando, y porque de hecho la Biblia, después de que empezó a aceptarse por la Iglesia Católica el interés, no se anularon los pasajes de la Biblia que pudieran ser conflictivos, ni nada de todo esto, ¿no? Simplemente se reinterpreta. Y la interpretación judía enseguida dijo, vale, sí, no puedo hacer interés, pero tú y yo podemos hacer un pacto, que es una empresa en la cual tú y yo durante este rato, una empresa de compra de tu casa, en la cual yo te doy a ti 100.000 euros, tú compras la casa, la disfrutas y al cabo de un año de ese disfrute repartimos beneficios, tú te quedas con la casa y a mí me das 100.000, 10. No hemos hecho interés, hemos hecho un acuerdo especial de reparto de beneficios sobre una empresa común en la cual tú te ocupabas de habitar la casa. Bueno, es una reinterpretación que nos puede parecer ingeniosa, pero es así como se empezó a permitir. Esto lo cuenta muy bien Perelman, por otra parte, que era judío, es un autor, él se ocupó sobre todo de la retórica, pero este factor de Chaim Perelman, este factor de la hermenéutica lo explica muy bien. Y entonces ahí ves cómo, con interpretaciones determinadas de esto, pues tira para adelante. Entonces, lo que quiero decir es también occidental
el haber partido de ahí, el haber sido capaces de separarnos de ahí. No ha sido un atentado contra lo clásico, ha sido utilizar los recursos que hemos tenido los clásicos, que tenemos desde los clásicos. Sí que hay una cosa de todo lo que dices en los cual creo que tienes mucha razón, y es que lo has concretizado en la democracia ateniense o en general, lo hemos aludido nosotros un poco, en el mundo este griego en el cual la libertad individual importa poco. Esto es verdad. Y la crueldad, lo he aludido de refilón al hablar de las víctimas, pero la crueldad importa poco. No solo importa poco, se valora, se exhibe. O sea, he sido cruel con el pueblo tal y lo muestro a todo el mundo para que, cuidadito, como me vengas a atacar. Hoy en día te ocurre todo lo contrario. Vivimos en una sociedad en la cual el cruel lo oculta o dice, no han sido nosotros, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, no, esto lo han hecho nosotros, o en realidad es mentira, ¿no? Bueno, seguimos haciendo crueldades, por supuesto, y terribles, porque nuestros medios... Pero ahora ya vivimos en una civilización donde la crueldad no se exhibe, donde la crueldad es mala. En esto hemos avanzado, en esto nos hemos separado de los griegos, totalmente de acuerdo. Sería un horror, cualquiera de nosotros no soportaría vivir en el mundo clásico. O sea, en el mundo griego o en el mundo romano. Si hablo de crueldad en los griegos, en los romanos, pues obviamente que en civilización, ¿qué vamos a decir, no? Donde el espectáculo no era irse a ver el fútbol, sino ir a ver a 40 o 50, a veces a menudo cristianos, que van a comerse los leones. O sea, esta era la diversión. O sea, esto nosotros no lo soportaríamos, esta mentalidad no lo soportaríamos. Y por lo tanto de ahí nos hemos sabido separar. Lo que pasa es que esto significa que hemos traicionado nuestras raíces occidentales. No, es que nuestra raíz occidental también es la otra. Entonces, siento que, porque es que parece claro, entonces todo es occidental al final. Pues sí, claro, es que aquí sí, entonces eso también, lo que pasa es que es la otra raíz, es la raíz judeocristiana que es así. Esa enseguida empezó a distanciarse de esa crueldad y empezó a decir no. Y de hecho no pasa. O sea, la famosa Edad Media, cuando alguien quiere decir esto es muy cruel, dice esto es medieval. Mentira, la Edad Media era muchísimo más civilizada que el mundo clásico. Y esto lo reconoce hasta Pinker, que es el ilustrado y el laico por antonomasia, pero justo porque tiene la tesis de que la violencia se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo, no tiene ninguna dificultad en reconocer que los clásicos son más violentos que los medievales, aunque luego la ilustración menos y nosotros todavía menos, según él. Bueno, puede ser cuestionable, pero hasta él lo reconoce, o sea que no es una tesis complicada. Entonces, pero bueno, que tienes razón, o sea que si leemos a los clásicos como, es que aquello era el mundo de oro, la edad de oro y nosotros somos la edad decadente, yo creo que esa lectura es errónea. O sea, no es la manera en que tenemos que abordar a los clásicos en modo alguno. No. ¿Nosotros somos los maravillosos y ellos serán peores que nosotros? Pues sí, porque para qué andar juzgando de esa manera, ¿no? Y esa manera además es siempre como muy sospechosa, ¿no? Cuando tú te pones arriba, deberías sospechar. Vuelvo, perdón, al símil. O sea, yo cuando me pongo a leer un libro que digo, soy mejor que él, o el libro es mejor que yo. No, voy a ver que aprendo de él. ¿Qué más da? Si el libro es mejor que yo, como lo leeré, yo después de leer el libro seré mejor. Y si yo soy mejor que el libro, pues también aprenderé a resolver algunas dificultades y eso también me hará un poquito mejor. Y ya está, y el libro también habrá sido bueno. Yo creo que esa noción de lectura de nuestra tradición, ya más allá de los libros, es la correcta. Ahora, yo creo que sobre ese tema que acabas de decir, y un poco construyendo, claro, uno de los elementos de Occidente es que su historia es conflictiva, no lineal y muy plural. Sí, claro. Que a lo mejor en otras civilizaciones no es así, es más lineal, ¿no? O sea, no hay tanta conflictividad, hay más homogeneidad intracivilizatoria, pero Occidente, si por algo se ha caracterizado, es por el pluralismo. Es que ya su origen es mezclar el agua y el aceite. Claro. O sea, el origen griego, y que hablamos con tanta facilidad, pero el origen griego y judío-cristiano es mezclar, sobre todo judío, ¿no? Digo lo cristiano porque cabe una interpretación del cristianismo como ya la mezcla de los dos. Es decir, lo cristiano ya es griego. De hecho, la mayoría de los evangelios están escritos en griego, el credo está en griego, o sea, la filosofía inicialmente cristiana de los padres de la Iglesia es griega, ¿no? Fundamentalmente hay alguno latino, no poca importancia como San Agustín, pero está fundamentalmente ahí. Entonces, pero antes de eso, que ya damos por supuesto, lo griego y lo judío son distintos en multitud de sentidos. O sea, uno tiene una visión lineal de la historia, el otro tiene una visión circular, uno tiene una visión de lo divino como absolutamente trascendente, el otro lo divino es absolutamente inmanente, uno se ha preocupado mucho más pues, de estas ciencias, el otro se ha preocupado mucho más, pues efectivamente, de los textos, del análisis de los textos, de lo que diríamos humanidades. O sea, son dos civilizaciones extremadamente distintas y que, de hecho, cuando entran bueno, es el libro de los Macabeos, ¿no? Claro. Cuando entran en contacto, saltan chispas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando surge el cristianismo, que surge
en el contexto judío, aunque es verdad que ya influido por lo griego, porque lo tenían al lado y había sido potente, y están bajo poder romano, que a su vez ha cogido lo griego. El gran difusor del cristianismo, que es Pablo, habla griego y es de cultura griega, pero aún así el dilema se plantea enseguida en el siglo I, segundo sobre todo quizá. ¿Qué hacemos? Lo griego que es pagano, que es no judío, que es no divino, que es no... ¿Lo tiramos a la borda? Porque es malo. La idea esta que se dice que es seguramente un bulo, pero cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, que dijeron, bueno, a ver, estos libros, si dicen lo mismo que el Corán, pues ¿para qué? Sobran. Y si dicen algo contrario, pues ¿para qué? Si van en contra de la verdad, ¿no? Esta idea de que como yo tengo la verdad, si yo tengo la verdad cristiana o protocristiana, ¿de qué me sirven los griegos? Los griegos a la basura. Y que el cristianismo, por lo tanto, no necesita nada de la razón griega. Esta tesis se sostuvo por parte de Taciano, por parte de Tertuliano, y fue derrotada. Y la tesis contraria, que era la de decir, que fue la de Justino Mártir, que fue la de Clemente de Alejandría, hablo solo de los primeros, luego, por supuesto, mucho más, es la de decir, no. Es que lo griego también es valioso. Y es que Platón o Sócrates es una suerte de Moisés. Son comparaciones que incluso hoy suenan, alguno poco avisado, le parecerían casi blasfemas. Y Dios también ha contado la verdad a través de la razón. O sea, tiene una actitud claramente acogedora. Bueno, es bonito como actitud, pero luego llevarlo a la práctica es muy complicado. Para en principio tienes que vencer a los otros, que es verdad que les vencieron, a los tertulianos, a los tacianos, pero luego tienes que crear un conjunto de estas dos cosas que ya hemos dicho, que es muy distinta, y Aristóteles, por ejemplo, tiene que llegar en el siglo XIII Santo Tomás para admitir que Aristóteles es un señor de una cierta importancia y de un cierto valor, porque hasta entonces se considera que ese sí que no. O sea, lo griego, a través de Platón, Sócrates sí, pero Aristóteles no. Y ahora, sin embargo, después de Santo Tomás, cuando el Papa León XIII tiene que decir cuál es la filosofía que mejor personifica el catolicismo, la de Santo Tomás, o sea, la de Aristóteles. O sea, es una paradoja enorme, pero si es que durante 12 siglos se consideró como un señor ateo, que iba, porque es el que deja más claras muchas de estas, materialista. Entonces, claro, ese choque de trenes, pero que luego al final resulta que no es choque de trenes, sino que es creación de una cosa nueva, es una absoluta barbaridad. Y luego en la Edad Media un tipo como Marsilio de Padua. Que eso es una excepción. Sí. O sea, hay un poder dominante, religioso, tal, y de repente llega Marsilio de Padua, no eres legítimo, pero tampoco, o sea, obviamente hay que demostrarle quién manda y la Iglesia le demuestra quién manda, pero Marsilio sigue ahí, escribe ahí, vive ahí y tampoco tiene que escapar. Bueno, una temporada sí, pero fíjate, hay pluralismo, hay una posibilidad, claro. ¿No? Yo de nuevo, por ejemplo, perdón porque es que soy un poco repetitivo, Copérnico incluso. Copérnico cuando dice, pues eso, que en realidad es el Sol el que está en el centro. Copérnico era sacerdote, para empezar, o sea que no hace la tesis en plan en contra de la Iglesia y tal, pero se da cuenta de que choca con las intuiciones de la gente, con algunos textos de la Biblia que parecen indicar lo contrario y tal. ¿Qué es lo que hace? Recurre de nuevo a la interpretación, a la noción de interpretación. Y dice, leed este libro como si fuera una... No lo dice tanto él, lo dice Osiander, que es el que le hace el prólogo a la edición estándar de Copérnico. Mete un prólogo muy interesante, el prólogo de Osiander, y Osiander dice, bueno, vamos a leer esto como una hipótesis. ¿Qué pasaría si? Venga, interpreta el mundo así, a ver qué pasa. ¿Se puede explicar el mundo un poquito mejor si resultara que el Sol está en el centro o no? Esa capacidad de, estoy leyendo una cosa pero que no me está dando la verdad, es así, cállate porque esta es la verdad. O sea, algo que no es, ya digo, no es bíblico, pero tampoco es científico, a pesar de que vivamos en un mundo en el cual esto lo ha dicho la ciencia. Vivimos en un mundo, los 2 últimos años con la pandemia, esto lo ha dicho la ciencia, cállate. Bueno, ni la ciencia ni la tradición de lectura de textos sagrados ha sido nunca así. Y entonces, con ese recurso, Copérnico permite que su libro esté circulando desde 50 años sin que nadie les parezca. Luego ya con Galileo ya empieza el lío. Pero también es un lío muy matizable, pero permite este distanciamiento de, venga, voy a ponerme en la situación del cómo sí, voy a ponerme en la situación de, en la distancia que me da siempre la noción de interpretación. Y es por eso porque surgimos desde el principio
con que había que hacer interpretaciones. No podías coger el judaísmo tal cual, porque entonces no eras cristiano para empezar. Tenías que leer los textos bíblicos en función del acontecimiento nuevo que era Cristo. No podías ser cristiano sin más, porque entonces, bueno, ¿qué eras si no eras judío? No podías ser griego sin más, porque entonces no podías ser tampoco lo otro. Tenías todo que interpretarlo, que mezclarlo, que valorarlo, que ponderarlo con conflictos. Esto a menudo alguno ha acabado en la hoguera, es verdad. Pero en principio el juego entre estas diversas fuentes, interpretaciones, textos, visiones, está siempre ahí. No puede no estar. La ultimísima ya, ¿no? Porque nos van a echar, vaya, básicamente. Yo, bueno, cuando leí el libro, lo que sentí que me faltó un poco, bueno, el libro, me parece que Shapiro hace un análisis muy interesante, pues de todo lo que hemos hablado hoy, de los valores que hemos heredado de las civilizaciones occidentales, y habla también pues de cómo esos valores se han perdido y que eso es lo que genera los problemas que se están viviendo, simplificándolo mucho. Pero lo que me faltó es un análisis un poco causal de qué es lo que ha provocado la pérdida de esos valores o ese cambio cultural, ese abandono de, pues eso, de esos valores heredados de las civilizaciones occidentales, el por qué. Claro, para él es como un olvido, o sea, que se ha abandonado. Claro, pero tu pregunta es, ¿y por qué se ha abandonado? Sí. Claro. Sí, bueno, es un poco lo que yo al menos lo que he intentado contar antes, que es que ya está de alguna manera. O sea, es una reinterpretación, en este caso negativa, de lo que hay. O sea, de repente elementos valiosos de la tradición judio-cristiana, como es el aprecio a la víctima, se deforman y se convierten en exaltar a la víctima. De hecho, por eso existe el victimismo. Tú solo si te presentas como víctima te van a hacer caso, luego todos intentamos ser víctimas, porque todos queremos que nos hagan caso. O sea, es todo una deformación. Yo a veces he hablado incluso de una herejía. Lo estaremos viviendo en una herejía del cristianismo. Entonces, más que es verdad que el mero olvido, que el mero de repente lo hemos abandonado, que es una cuestión bastante poco continuista, de hecho. Es como si de repente, pumba, se produjera un corte. ¿Y de dónde viene el corte? ¿Y por qué? O sea, tu pregunta es legítima. Sí, yo creo que falta. Un poco ingenuo pensar. Sí. Pero de nuevo, si te fijas, es un poco puritana. Existe el bien y vienen estos que son el mal y hay que pena, hay que recuperar el bien, ¿no? Hay un cierto maniqueísmo que no entiende tantas las ligaciones entre uno y por qué de un lado se va al otro y por qué también hablar de decadencia o de esplendor es siempre relativo, porque cualquier decadencia puede luego derivar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí, es un fallo a mi juicio. Eso que tú dices, de hecho, los textos más serios no son los que lo incluyan, sino que justo van a explicar eso. Me parece lo interesante. Claro. Bueno, pues a los que nos ven en YouTube, muchas gracias por estar ahí, a los presentes igual. Y les invitamos a la próxima conferencia del Juan de Mariana. Y gracias, Miguel Ángel, por esta conversación, esta tertulia y por todo lo que hemos aprendido charlando contigo. A vosotros, sí. Ya sabes que es tu casa, el Instituto Juan de Mariana. No sabía que han pasado 2 horas casi ya. De verdad, se suele decir, pero es que esta vez es verdad. Gracias a todos y hasta la próxima.